Hola, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Un gusto recibirlos a esta hora en el refugio y para hacer un programa especial porque está en el estudio y vamos a hablar en instantes con él, Alain Badiou. Yo me acuerdo hace años, muchos años, seguramente él no se acordará, Alain Badiou estuvo en el refugio, en el programa de radio El Refugio, y fue una charla que duró una hora, me acompañaba un filósofo, Gustavo Santiago, en ese momento, y fue una charla verdaderamente fascinante. Si yo pienso en la filosofía contemporánea, pienso en Jean-Paul Sartre, por supuesto siglo XX, y posteriormente un vacío importante, que en mi opinión lo viene a ocupar Alain Badiou. Un libro como El ser y el acontecimiento, el primero y el segundo manifiesto por la filosofía, un texto que leí recientemente que me fascinó, cuyo título es Elogio del amor, una mirada contemporánea, comprometida, una mirada potente sobre la realidad. Todo eso, en mi opinión, es Alain Badiou. Por eso es importante para la televisión pública que usted escuche lo que dice este filósofo notable hoy aquí en el refugio, y que por supuesto ya mismo lo voy a saludar y lo voy a compartir con todos ustedes. Se trata, les decía, de Alain Badiou. Es la segunda vez que tengo esta oportunidad de conversar con él. ¿Cómo está usted, Alain? Ça va, ma foi. Muy bien. Content d'être avec vous. Estoy muy contento de estar con usted. Alain, leí hace poco Alain, j'ai lu il y a peu de temps Elogio del amor. Éloge de l'amour. ¿Qué texto? Y la pregunta es, ¿cómo la filosofía elogia el amor? Ah, écoutez, c'est un problème, c'est un problème très Es un ancien, problema muy antiguo, puisque déjà dans le banquet de Platon, puesto que ya en el banquete de le Platón, philosophe Socrate est el confronté filósofo à la Sócrates question de está l'amour confrontado a la cuestión et del finit amor par conclure y que termina concluyendo celui qui n'a pas connu l'amour que quien no conoció el ne peut amor pas réellement connaître no la puede philosophie. realmente conocer la filosofía. Donc, il y Entonces, a un élément hay un elemento de amor interne à la interno a la philosophie, filosofía, soit qu'on parle d'amour de la vérité, sea que hablemos del soit amor que por la on verdad parle peut-être plus profondément o que hablemos más de cet profundamente amour de la vie, del amor por la qui vida, serait l'amour de la que vraie sería el vie, amor por la vida l'amour de la vie verdadera, véritable. de la vida Et verdadera. dans tous ces cas, je ne crois En pas todos que estos la philosophie casos, puisse faire no creo que la l'économie, filosofía pueda du transfert amoureux. ahorrarse de la Parler transferencia amorosa la langue por de hablar en el idioma de Freud. Et donc, j'ai à mon tour tenté de dire Y por consiguiente, qu'est-ce que por mi c'était parte, l'amour et pourquoi traté de l'amour comme ver qué era el amor y por qué fondamental esta experiencia del amor es fundamental para la existencia humana. dans le champ de la philosophie. Intenté entrar en el mundo de la D'ailleurs, filosofía de façon plus fondamentale, dès y por mon otra premier parte, manifeste, il y a desde mi primer 20 ans, manifiesto, hace más de 20 proposé de años, dire qu'il y avait 4 conditions proponía de la decir philosophie. que había 4 condiciones de la filosofía, condiciones que la llamaba de condiciones de la filosofía, de la experiencia exterior exterior y anterior a la filosofía. Et qui étaient nécessaires pour que la philosophie Condiciones que existe. eran necesarias para que la filosofía Je mentionnais existiera. la science, Mencionó la ciencia, surprenant. eso no es Je sorprendente. mentionnais la politique, Mencionó la ça política, n'est pas non plus très étrange. tampoco es muy Je extraño. mentionnais la création artistique. Mencionó la creación artística y también el D'abord, amor. l'amour était pour moi El amor para une mí des quatre era una de las grandes 4 conditions grandes de la condiciones de la philosophie. filosofía. Après, l'expérience Después de la l'engagement experiencia politique, del compromiso les político, théories scientifiques, las teorías científicas et, naturellement, y, por supuesto, la grande création la gran creación de l'œuvre de l'art. de Voilà, la obra de la place de arte. l'amour, c'est une place El majeure. lugar del amor para mí es un lugar mayor en la filosofía. Recuerdo que Heidegger decía, en el arte acontece la verdad. ¿Piensa usted que en el arte acontece la verdad y en el amor también acontece la verdad? Je pense qu'il y a de la vérité, Creo que hay évidemment verdad, qu'il y a une por construction supuesto, de vérité, que hay una construcción de la verdad et dans l'art en et el dans arte l'amour. y también en el amor.
ce n'est pas tout à fait la même chose, no es c'est lo pas de la mismo. même vérité qu'il No es s'agit. el mismo tipo de verdad. Je pense que quand on parle de l'art, Pienso on que peut cuando dire hablamos de arte, que l'art s'occupe podemos decir que el arte se ocupa de la vérité de la verdad possible posible dans les formes en las sensibles. formas L'art, sensibles. c'est le El arte maniement, la es transformation el des manejo, la formes transformación de sensibles, las formas de telle sensibles, sorte que ces de formes manera tal sensibles que finissent esas formas par nous dire sensibles une terminen vérité sur le diciéndonos monde, una verdad sobre el ou sur mundo l'aventure humaine. o sobre la aventura Par la humana, médiation des por formes medio de sensibles. la Je crois que mediación dans de las formas l'amour, sensibles. qu'est-ce qu'on apprend dans l'amour? En el On amor, apprend ¿qué quelquefois d'ailleurs aprendemos? avec difficulté, avec A veces lo souffrance. aprendemos con dificultad y con sufrimiento. L'amour n'est pas toujours El amor no es siempre expérience una euphorique, experiencia eufórica, Mais je crois que ce qu'on apprend, pero creo que lo que aprendemos c'est qu'est-ce que c'est qué la es différence. la diferencia, Qu'est-ce que c'est que qué le es monde, el mundo observé, non pas du observado seul point de no vue solo desde de el l'unité, de punto de l'individu, vista de la mais unidad du del point de vue individuo, du deux. sino On est de a deux dos, dans l'amour. siendo dos en el On amor. accepte d'une certaine manière Uno intégralement acepta integralmente la presencia del dans otro l'expérience qu'on en la fait du experiencia monde. que hacemos Et del donc, mundo. on fait Entonces, l'expérience tenemos la existentielle, experiencia l'expérience véritable existencial, de ce que verdadera, c'est que le de lo que es el monde mundo vu visto a la través différence et de non la pas diferencia exclusivement, y no exclusivamente a través l'identité. de la identidad. L'amour, dans la conception El amor que je en la propose, mais je crois que c'est la concepción que conception propongo, philosophique depuis toujours, pero creo que es la c'est ce concepción moment filosófica où, desde siempre, es ese il y a momento comme un éclatement donde hay como una de explosión l'unité personnelle. de la humildad L'unité personnelle personal. est ouverte à l'acceptation La intégrale individualidad de l'autre, avec les difficultés considérables que ça acepta implique. integralmente Et c'est al une otro construction con las du monde, consecuencias c'est que comme un trae monde nouveau y es una qui est construcción del édifié, mundo, et dans ce un mundo nuevo que se il y a edifica la différence y en et ese non pas mundo simplement existe la l'identité. diferencia y no solo la Comme le identidad. problème de l'identité Como et el la problema de la différence, c'est un identidad problème philosophique majeur, y de le la grand diferencia problème es un de gran dialectique, qu'on problema appelle la dialectique. filosófico Je de dirais que dialéctica. l'amour, c'est un Diría que el apprentissage amor dialectique. es un aprendizaje dialéctico. Pensaba en si el amor cambió a lo largo del tiempo. ¿Qué diferencia habría, es una idea, una pregunta, entre el amor contemporáneo, Bauman hablaría de un amor líquido, y el amor más profundo, el amor al que usted se refiere, el elogio del amor, cuando habla de la generosidad, ¿no? de darle al otro, de la apertura al otro? ¿Usted cree que en el mundo contemporáneo el amor se vive de otra manera? Bueno, creo que hay quizás en el mundo contemporáneo una suerte de hostilidad al amor verdadero. Mi tesis sobre el mundo contemporáneo es que no ama demasiado la verdad, sea cual fuera. No las ama porque una verdad es lo que permanece, lo que de cierta manera está dotado de una forma de eternidad, aunque sea una eternidad provisoria, si me permiten esta contradicción. El amor es lo que detiene la circulación general de las cosas. La verdad, cuando encontramos una verdad, nos detiene. Tenemos que contemplarla, incorporarla, comprenderla. Ahora bien, el mundo actual es el mundo de la circulación de imágenes, de las monedas, primero y ante todo, circulación de mercancías. Las cosas tienen que reemplazarse unas a otras muy rápido. Y en nuestra vida misma fácilmente existe el sentimiento de que las cosas se gastan y que hay que reemplazarlas. Por ejemplo, el amor está gastado y hay que reemplazarlo. Y ese amor que sería como una mercancía de la existencia es contrario a la tradición filosófica que se interesó por el amor. Pienso que desde ese punto de vista que el mundo contemporáneo es una amenaza al amor profundo y verdadero, porque no desea particularmente experimentar en el amor la verdad de la diferencia, sino que desea experimentar un acuerdo alrededor de algún tipo de goce compartido o un contrato entre dos personas donde cada uno tiene su interés. Desde ese punto de vista, respondería a su pregunta
diciendo que en realidad la diferencia entre el amor líquido del mundo contemporáneo y el amor en el sentido profundo es que aquí merecería otro nombre que amor. Propondría llamarlo un libertinaje serio, algo así. ¿Cómo se puede hablar de verdades políticas en un mundo que, como usted bien dice, no le da prioridad a algo del orden de la verdad? Creo que en el orden político es aún más evidente que en el orden del amor que nuestro mundo desconfía de todo tipo de verdad. Y eso, por supuesto, está en la base de la democracia moderna. Porque en la democracia moderna hay muchas especies de democracias, pero la moderna es el reino de las opiniones. Su principio fundamental, de hecho, es la libertad de las opiniones. Finalmente, la confrontación política, el combate político, es un combate entre opiniones, un combate que queda zanjado por el voto, por la opinión mayoritaria, y esa va a ser la opinión gubernamental. La filosofía comenzó diciendo que había una oposición entre las verdades y las opiniones. Que las opiniones son simplemente aquello que pienso porque otros lo piensan. Lo que yo pienso porque es lo que se piensa en el mundo. O lo que pienso porque me enseñaron a pensar así. Una verdad es una experiencia verdadera que incluye pruebas, ensayos, como en el caso de las ciencias, y son casos donde la novedad nos sorprende. Es totalmente diferente. Es flagrante en política, donde en realidad la cuestión de las opiniones predomina de manera masiva hoy. Para el filósofo, esto implica una crítica inevitable de la concepción política dominante en el mundo contemporáneo, que debe ir hasta decir de manera tensa y difícil que la forma contemporánea de la política representativa, de la política electiva, democrática, en este sentido, debe cuestionarse, no debe aceptarse como una opinión simplemente. Debe estar confrontada a otras hipótesis posibles, debe examinarse de cerca. El trabajo político y filosófico es muy importante y se debe cuidar que lo político no quede ligado solamente a la opinión, sino que se someta a la crítica. El capitalismo es lo que existe, con un alto nivel de barbarie, con excluidos, con miseria extrema. Y más allá del capitalismo, aparentemente, hoy en el mundo, no hay otra cosa. Rusia es un país capitalista. Fuera del capitalismo nos quieren hacer creer que hay un vacío, es decir, que no se puede hacer nada. Se dice que fracasó el marxismo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Qué suerte que la gente se muere de hambre, tenemos que decir. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cómo podemos ver un horizonte distinto a este horizonte que se plantea en el mundo contemporáneo? ¿Cómo lo ve usted, Alain Badiou? Quisiera, a propósito del capitalismo, quisiera decir dos cosas. Primeramente, en la historia de la humanidad, el capitalismo representa una secuencia corta. Digamos 3 o 4 siglos, para una humanidad que probablemente tiene 100.000 años de existencia. Entonces, no hay que estar en el capitalismo dominante
mundial como si fuera un destino eterno de la humanidad. Apareció un día, no hace tanto tiempo tampoco, y hoy está bien instalado, es cierto. Pero, como lo decía Hegel, todo lo que nace merece perecer en un momento. Entonces tenemos que estar convencidos de que el capitalismo no es más que un periodo, quizás importante, un periodo de la humanidad, de la organización social de la humanidad. Para tomar una comparación, durante mucho más tiempo que el capitalismo, durante milenios, era inconcebible que una sociedad no fuera una sociedad religiosa. Eso es un hecho. Durante miles de años, con religiones diferentes, todas las religiones estaban articuladas alrededor de mitos, revelaciones, textos sagrados. Y hoy, en el fondo, no pensamos así. Pensamos que la vida social puede prescindir de religión, podemos vivir sin ella. Cuando en realidad la religión estaba mucho más instalada de lo que está el capitalismo hoy en nuestra sociedad. La filosofía es una disciplina que permite examinar las cosas a gran escala. Sabemos que las verdades y la historia de las verdades no es una historia corta, no es la historia de la circulación de las opiniones y las mercancías. Ese es mi primer comentario. Así que podemos instalarnos en la convicción de que el capitalismo, por más potente que sea su instalación actual, no es lo mismo que el destino de la humanidad. Y el segundo comentario es que después de todo podemos experimentar que en algunos países, aquí y allá, hay rebeliones, hay revueltas, hay crisis. Existe la convicción de que quizá el capitalismo no está en medida de resolver los problemas más importantes de la humanidad. Por consiguiente, filosóficamente debemos examinar y apoyar y sostener toda experiencia grande o pequeña o muy pequeña que no es homogénea, que no sea homogénea a esta dominación del capitalismo, y debemos aportarle el apoyo de la filosofía. La filosofía perfectamente puede arraigarse no en la dominación, sino en experiencias excepcionales, locales, de cosas distintas. Estamos conversando con Alain Badiou, vamos a seguir haciéndolo en el próximo bloque. Es hoy uno de los filósofos más importantes del mundo y por eso es tan central que esté en la televisión pública, programa Claro el Refugio que llega a toda la Argentina. Enseguida volvemos con Alain Badiou, le vamos a preguntar por Freud, por Lacan, le vamos a preguntar también por la filosofía contemporánea, en minutos. Me pregunto dónde, si no es en la televisión pública, tendríamos la posibilidad de conversar con Alain Badiou, probablemente hoy uno de los pocos filósofos que viven y que tienen un pensamiento profundo, un pensamiento verdadero, un pensamiento que nos mueve las estructuras más elementales, porque yo creo que el pensamiento tiene que ser subversivo, si no, no es pensamiento. Esta es mi opinión. ¿Usted qué piensa? Creo que el pensamiento tiene dos condiciones y no una. Por supuesto, debe ser una creación, una novedad, si no, no es más que una opinión precisamente. Debe ser una creación y como creación, por supuesto, debe tener un alcance crítico, porque estamos en la filosofía. Hay que criticar las opiniones dominantes, buscar las nuevas verdades, hay que elaborar algo subversivo, efectivamente, y ser fieles a nuestro gran maestro Sócrates, que estaba condenado por corromper a la juventud. Tenemos el deber de corromper a la juventud y arrancarla de su destino ordinario. Creo que el pensamiento también tiene
que procurar ser afirmativa y no solamente estar en la negación y la crítica. También debe proponer, y es quizás su tarea más importante, proponer una salida, proponer una novedad practicable. La filosofía que se dirige a todos, a toda la humanidad, debe ser una propuesta que atañe a la vida. Eso quiere decir que finalmente no creo que pudiéramos hablar de una filosofía nihilista. Creo que el nihilismo es una ideología, una opinión, pero no creo que sea una filosofía. Porque en el fondo el nihilismo se detiene en la crítica y concluye que nada vale, que nada es posible, cuando desde siempre, por el contrario, la filosofía procede a una crítica radical del mundo contemporáneo, de su organización, de sus valores, pero siempre tiende hacia una afirmación, hacia un claro, y también hacia una propuesta de una nueva concepción de felicidad. Tenemos la idea a veces de que la filosofía es austera, que es el deber, la crítica, la desconfianza. No, yo estoy de acuerdo con Spinoza en ese punto. La filosofía últimamente, en última instancia, es la alegría, la gran beatitud, la posibilidad de descubrir en la existencia misma los recursos de una felicidad desconocida. Y todo eso al precio de un momento, o sea, teniendo que pasar por una crítica dura y difícil, esa es la recompensa de ese movimiento. Nombró a Spinoza el conatus, el famoso conatus spinociano, ¿no? Buscar la alegría, evitar la tristeza. ¿Qué enseñanza deja hoy Freud y Lacan? En la Argentina, Freud y Lacan son compañeros de ruta. ¿Qué enseñanza nos deja hoy? ¿Qué tiene su filosofía de Freud y de Lacan? Lacan fue uno de mis maestros, realmente. Tuve maestros relacionados con experiencias distintas. Pienso que Sartre me enseñó el compromiso y la libertad. Pienso que Althusser me enseñó el rigor marxista. ¿Qué me enseñó Lacan y detrás de Lacan Freud? Creo que lo que me enseñaron Freud y Lacan es que el sujeto está sometido a determinaciones muy importantes. Ese es un primer punto. Determinaciones que remontan a sus relaciones con el lenguaje en la infancia, a la organización familiar, que remontan a la disciplina de las pulsiones. Hubo muy pronto, hay muy pronto para el sujeto que nace una estructuración muy potente y debemos saberlo. Debemos conocer los caminos de la repetición, de la determinación, del destino, finalmente. Pero también nos enseñaron que todo esto no es irremediable. Ese destino, curiosamente, no es una fatalidad. Y hay una vertiente de emancipación en el psicoanálisis que creo que a menudo está subestimada. Después de todo, cuando Lacan nos dice no hay que ceder al deseo, nos da una máxima de libertad y de existencia muy potente. Cuando nos dice que en definitiva el sujeto puede estar puesto cara a cara con su realidad, con las pruebas y la cura psicoanalítica que a veces eso acarrea. No somos una figura del destino, somos también una figura de la emancipación posible del sujeto. El sujeto puede ser a la vez una resistencia
y no ceder a su deseo, pero puede ser también una abertura, un descubrimiento, una invención. El psicoanálisis nos enseña todo eso en fórmulas fuertes, potentes. Creo que podemos aprender mucho de ellas. Los filósofos podemos aprender. Podemos aprender de esta relación entre lo negativo y lo positivo, o de la relación que existe entre el destino y la felicidad. Sí, es cierto, muchas cosas en nosotros tienen que ver con el destino, con la determinación, pero nunca a tal punto que no podamos salir en un momento dado de ese destino y de esa repetición. En ese sentido, creo que el psicoanálisis es una disciplina liberatoria. Hace poco estuvo aquí Éric Laurent, psicoanalista francés, y Éric Laurent decía que había diferencias entre la concepción del sujeto para el psicoanálisis y para la filosofía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es particularmente manifiesta en mi filosofía en particular, porque para el psicoanálisis el sujeto en realidad es el destino de un cuerpo individual. El punto de partida es el destino del individuo, que fue niño, que creció, que se encontró con el lenguaje, que se encontró con el amor, etc. Entonces, desde un punto de vista, el tema del psicoanálisis es la continuación del sujeto individual, personal, pero estudiado bajo un ángulo distinto. Mientras que lo que yo llamo sujeto está en una relación distinta. Para mí, hay un sujeto en el elemento de una verdad determinada. Podemos hablar de un sujeto del arte o de la experiencia artística. Podemos hablar de un sujeto político, un sujeto científico. Es una expresión de Lacan, sujeto de la ciencia. Pero esas figuras subjetivas no están inmediatamente dadas por la mera presencia del individuo, sino que son eventos, shocks particulares, conmociones particulares que hacen que el individuo pueda, esta es mi fórmula, incorporarse a una figura subjetiva. Dicho de otro modo, para mí el individuo, que en cierto modo es el sujeto del psicoanálisis, puede convertirse también en un sujeto en términos filosóficos. Podemos decir que el psicoanálisis nos habla de un sujeto, que es la condición de posibilidad del sujeto del que yo hablo en mi filosofía. Podría firmar un acuerdo con el psicoanálisis y firmar un tratado de paz diciendo que lo que estudia el psicoanálisis son figuras presubjetivas, el individuo como figura presubjetiva. Y de lo que hablo yo es cómo esa figura presubjetiva puede convertirse en un verdadero sujeto. No hay contradicción, y insisto en este punto. No hablamos de lo mismo, pero hay una relación entre ellos. Tengo que terminar, pero pensaba, usted seducía muchachas hablando de religión, diciendo que no existía Dios. Yo leí esto que usted escribió. Es decir, el discurso religioso lo convertía en un arma de seducción. Sí, Sí, el filósofo debe seducir, es así. Debe seducir. Y en realidad, la filosofía siempre utilizó un poco todos los medios que tenía a su disposición para que la verdad sea seductora. Por ejemplo, la filosofía utilizó la poesía. Podemos hablar de Nietzsche. La filosofía utilizó el razonamiento
matemático también, como el caso de Spinoza, también utilizó las anécdotas, lo novelesco como Kierkegaard. No podemos distinguir entre la novela y la filosofía en Kierkegaard. La filosofía utiliza todos los registros formales para seducir, efectivamente. Tenemos que reconfesarlo. La fábula religiosa presenta recursos muy importantes desde ese punto de vista. Podemos mostrar cómo sirvió de referencia y de forma a muchos filósofos. Yo mismo utilicé ese recurso, en particular en la gran tradición cristiana. Encuentro en la pregunta de qué significa un evento. Ahí en esa tradición encuentro unos enunciados admirablemente formulados y absolutamente de los que me puedo apropiar para mis intenciones. Entonces no dudaría en embalarme en el idioma de los símbolos fuera de todo tipo de religión. Alain Badiou, muchas gracias por el placer de esta conversación que estamos compartiendo con muchísima gente a lo largo del país. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estas preguntas absolutamente pertinentes. Era Alain Badiou, quédese donde está un minuto, era Alain Badiou en la televisión pública. Esto es El Refugio, programa que hacemos, por supuesto, por Canal 7 y enseguida volvemos.